Sean grandemente bendecidos el día de hoy. Su palabra es abierta entonces en Efesios capítulo 4, verso 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuántos ya se han aprendido ese texto de memoria? Amén. Ese texto tiene que estar ahí, amados. Ese texto tiene que estar ahí, tiene que ser en su frente, tiene que estar ahí. Ese texto tiene que estar centralizado entre sus sienes, ahí. ¿Hasta dónde debo llegar? A la estatura, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tengo que llegar a ser un varón perfecto. Preparado para toda buena obra. Recuerde usted que la perfección tiene un solo fin: dar a conocer a Cristo, y todo lo que hagamos lo hagamos bien, para que Él sea honrado, no usted. Usted va a tener el privilegio de ser el instrumento, usted va a tener el privilegio de ser el portador, el contenedor, pero el que tiene que ser glorificado en esto es Él. Él tiene que ser exaltado en usted, que el mundo pueda verle en usted, y usted tiene que hacer todos los ajustes, tiene que hacer todos los ajustes necesarios en su vida para que esto sea una realidad. Amén. Entonces el día de hoy vamos a leer varios textos. El día de hoy tenemos varios textos para leer, así que tenga ahí su lápiz. El que pueda anotar, anota los textos. Aquí vamos a estar viéndolos. Que la Anto esté atrás bien concentrada ahí, porque vamos a leer varios textos el día de hoy. El día de hoy nuestro discipulado se llama Sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo llegamos todos a tener un mismo sentir? Eliseo la semana pasada nos hablaba acerca de la condición del cuerpo, de cómo tenemos que funcionar de cuerpo, y tiene lo que quiero exhortar el día de hoy, sin darme cuenta después que estaba haciendo los análisis de lo que el Señor me mostraba y me dirigía a hablar. Vi mucho paralelismo con lo que Él enseñó la semana pasada. Filipenses capítulo 2, verso 5, ahí partimos. Recuerde que el texto central siempre es Efesios capítulo 4, 13. La medida suya es que usted llegue, ¿cierto?, a la unidad de la fe. Hay una sola fe, no hay dos fe. No, hay un solo objetivo, no hay dos objetivos. Cuando la iglesia tiene objetivos divorciados entre uno y el otro, esa iglesia puede tener frutos aparentes, pero no son frutos estables en el tiempo. Y nosotros como iglesia tenemos una fe, un bautismo, un Señor. Todo tiene que ver con uno. Por eso el poder de la iglesia está en ser uno. El poder de la iglesia está en tener todos un mismo sentir. Esto es clave, ¿no? Que el objetivo sea uno solo y que ese objetivo le lleve a la prosperidad espiritual a todo el cuerpo. Nadie puede sobresalir en pos del otro. Y si sobresale, alguno del cuerpo sobresale en estas medidas de gracia, es solamente para beneficiar al que no está sobresaliente. Amén. Así que al final, aunque usted tenga protagonismo, el protagonismo no es para usted, sino que usted se transforma en una plataforma, usted se transforma en un bastión para aquel que necesita firmarse para llegar donde está usted. Por lo tanto, cuando estas cosas nosotros las observamos dentro del cuerpo de Cristo, entendemos que en el cuerpo de Cristo lo que menos hay es competencia. Lo que menos hay es una carrera de quién lo hace mejor o quién llega de forma mejor, quién hace mejor las cosas. Todo lo que usted hace no lo hace para ganarle a alguien, lo hace para que alguien disfrute de lo que usted hace. Amén. Así que en esa gracia usted pueda crecer, que en esa gracia usted se pueda empoderar
en el propósito de Dios. Esto es clave. ¿Por qué esto es clave? Porque usted cuando tiene un sentir diferente del que Cristo manifestó, no estamos enfocados en lo que Cristo nos enseñó. Y eso es lo que quiero ver esta mañana, ¿no? Esta mañana vamos a ver cómo llegamos a tener todos un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Y esto es por todas las epístolas está regado esta frase. Sed todos de un mismo sentir. Entonces Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted sabe que una de las palabras que más se usa en la iglesia, yo siento. El sentir es muy normal decirlo, ¿no? Y está bien que lo diga, pero todo su sentir, si no está alineado a este sentir de Cristo, usted lo debe analizar. Amén. Así que todo lo que usted sienta, fíltrelo por el sentir de Cristo y usted va a ver si eso está alineado a los protocolos divinos, si esto va a honrar a alguien, si va a bendecir a Dios, si va a exaltar a Dios. Todo lo que no exalte a Dios, amado, deséchelo por muy bueno que sea. Todo lo que no le traiga gloria a Dios y te trae gloria a ti, ni siquiera lo pienses en hacerlo. O sea, todo lo que tú hagas tiene que tener el distintivo de la honra a Dios. Amén. Y cuando digo esto, para ya terminar el texto, cuando digo esto estoy hablando de todo aquello en lo cual a ti se te ha dado competencia. Cuando tú haces algo en el trabajo, en cualquier lugar, cuando tú haces algo que va a tener, que tú sabes que va a tener protagonismo, tú sabes que tú vas a hacer algo y tú sabes en tu fuero interno que, Dios mío, esto me va a destacar sí o sí. Entonces, cuando tú sabes eso, lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, por favor, que esto te traiga gloria a ti primero antes que a mí. Que esto honre quién soy yo en ti. Eso es lo primero. Este tiene que ser el sentir, siempre. No renuncies a hacer lo que debes, pero que tu sentir sea, Señor, que tú seas glorificado, que la gente pueda ver que yo estoy haciendo esto no por mí, estoy beneficiando este lugar, este cuerpo, esta empresa, esta institución, donde quiera que Dios te haya puesto. Que el distintivo sea que tú seas solamente el contenedor, el portador, que seas el instrumento de la expresión de esa gracia. Por eso el sentir que tiene que haber en ti y en mí tiene que estar alineado a esto. Si no está alineado a esto, estamos en peligro de tener vanidad muy expresada en nosotros. Y tenemos que luchar con ese espíritu vanidoso que este mundo nos imprime. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra todo aquello que nos haga ver a nosotros en medio de este mundo y no se vea Cristo en nosotros, ¿no? Ahora, yo estoy consciente, amado, que hoy es cuando más la gente tiene protagonismo. Las redes sociales te hacen protagonista por lo bueno o por lo malo. O sea, ahí hay dos plataformas. Y podemos estar en la plataforma cuestionada, podemos estar en la plataforma donde ponemos nuestras apreciaciones, nuestras palabras, todo aquello que te destaca y que gloria a Dios, que Dios pueda destacarte en algo. Pero recuerda que si el foco, el sentir de esa manifestación en medio de las redes sociales no cargue el que tú quieras mostrar a Cristo, abstente de hacer cualquier cosa. Amén. Tan silencioso hoy día, ¿eh? Parece que este tema va a traer ciertos análisis internos, ¿no? No estoy diciendo que usted no use todo lo que está. Úselo con el sentir correcto. De eso vamos a hablar hoy día, el sentir correcto. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de que el amor aprueba lo mejor? Bueno, tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo aprobamos lo que en verdad le trae gloria a Dios? ¿Cómo yo apruebo aquellas cosas que le van a traer honra a Él? Entonces, recuerde que usted en esta tierra es una persona temporal. Usted está de paso y lo que usted haga es el sello de lo que la gente va a recordar en usted. Todo lo que usted haga. Y esperamos en Dios que cada uno de nosotros estemos alineados a este propósito. Entonces el apóstol termina diciendo, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues en vosotros entonces este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando usted hace el análisis de este texto, que es muy profundo, no quiero profundizar en algunas cosas que nos pueden tomar bastante tiempo, él pudo aferrarse a que era Dios, pero se negó a aferrarse a aquello. Usted sabe cuánto cuesta despojarse de lo que es un privilegio en uno. Eso es atroz. Sobre todo cuando usted tiene lugares de preeminencia, esos lugares se reclaman y se exigen. Perdóname, aquí yo soy el gerente. O no sé, uno puede de pronto decir, aquí me puso tal persona a mí. Hay veces que uno no tiene que golpear la mesa para darle importancia a su protagonismo. Ya con que alguien le haya tomado en cuenta ya es suficiente. No sé si usted lo considera así. De pronto yo hago la observación, de que soy un hijo de Dios. ¿Y qué más podría yo hacer para decirle al mundo que soy un hijo de Dios? Me pongo un cartel, no sé, me pongo a hacer descender fuego del cielo, no sé, abro las aguas, me pongo ahí en la orilla del mar y abro las aguas para decir que yo soy hijo de Dios. ¿Es necesario hacer eso? Cuando de pronto hay cosas que pueden ser más ilustrativas, demostrativas e influenciables que aquello. Entonces, ¿cuál es el sentir que nosotros tenemos? ¿Cuál es el sentir que tuvo Cristo? Cristo tuvo un sentir de negación y de renunciación de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, ¿no? Entonces, el sentir como definición, ¿cierto? El sentir como definición es percibir una sensación proveniente de un estímulo externo o del propio cuerpo. Por eso cuando usted siente que a alguien le hace algo de allá, algo se siente aquí. O sea, aguanta cuando usted de pronto, alguien le dice unas palabras a usted y le dice, yo sentí que me quiso decir esto. Entonces de pronto la persona puede haber dicho algo que no tiene nada que ver con tu sentir, que no tiene nada que ver con lo que tú imaginas. Y tú dices, y de pronto la persona te dice, tú me dijiste esto, y la persona te dice, no, yo nunca dije eso. Pero se sintió así. Ah, que se sienta así es otra cosa. Por eso uno tiene que tener bien ordenado el interior. ¿Por qué? Porque el corazón, como es engañoso, si tú tienes temas pendientes en tu corazón, cualquier cosa que te digan está condicionado. Entonces de pronto alguien aquí podría yo estar hablando y decir, el pastor me está hablando a mí. ¿Y quieres que te diga algo en verdad? En verdad lo estoy haciendo. O sea, en verdad estoy dirigiendo el mensaje. A alguien aquí se lo estoy dirigiendo. ¿A quién? No sé. Pero ¿de que va a alguien? Claro que sí que va a alguien. Claro que sí. Dios no está improvisando en saber, a alguien le viene el mensaje a su vida. No. O sea, Dios es intencional. Entonces yo no puedo decir, hermano, no hay nada personal con este mensaje. ¿Eh? No, en verdad es muy personal. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Entonces, todo sentir que esté distorsionado en ti me afecta o me beneficia a mí. Si está distorsionado, me va a afectar. Si está bien encauzado, me va a inspirar. Entonces, ningún sentir es inocente. Todo tiene una causa. Lo que yo digo, lo que yo hago, lo que hago sentir a otros, tendrá un efecto. Claro que sí, claro que lo tiene. ¿Acaso el sentir de Cristo no tuvo un efecto en nosotros? El hecho que Él se haya negado, el hecho que Él haya muerto, el hecho que Él haya dejado su gloria por causa nuestra, no tuvo un efecto, no fue intencional eso, no fue un sentir intencional. Entonces, amado, el sentir tiene que estar bien encauzado. Si no está bien encauzado en ti el sentir, si tú eres una persona que trabaja la vida así, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. No, todas las cosas tienen que tener una intención clara. ¿No? Es como cuando un hombre se acerca a una mujer y le dice, mira, me gustas. Y la mujer le dice, ¿te quieres casar? Bueno, no nos vamos tan rápido. Toda intención
todo sentir tiene una intención. Dios es intencional, Dios no juega contigo. Dios cuando te llama y no te llama a decirte, mira, voy a ver si te puedo usar. No, cuando Él te llama, Él ya tiene un plan, ya tiene algo preparado para ti. Él no va a improvisar contigo a ver si tú calzas o no calzas en esto. No, Dios es intencional. Y no hay nada más glorioso en eso. No hay nada más glorioso en que alguien te llame, alguien te ocupe, alguien te incluya dentro de su staff de personas, de trabajadores, como sea, te llame y tenga una planificación para ti. Y no te llame y de pronto te diga, mira, voy a ver dónde te pongo. A ver, mira, te llamé, pero no sé dónde te voy a poner. No, Dios sabe dónde tú calzas en el cuerpo de Cristo. El tema es si te va a gustar donde Dios te va a ubicar. Porque en un cuerpo, porque el sentir tuyo tiene que tener en un cuerpo hay muchos miembros. Lo más probable es que todos quieren ser rostro. Quieren todos ser vistos. A lo mejor nadie quiere ser algo que está bien tapado en el cuerpo. Porque no me veo. No me ven. O a lo mejor muchos quieren ser boca, porque lo único que quieren es hablar. ¿Quién quiere ser oído? ¿Quién tiene tiempo para escuchar a alguien? ¿Quién quiere ser oído? Entonces, dentro de todo esto, ¿cuál es el sentir que hay en ti? ¿Está correcto lo que tú quieres? ¿Vas por el cauce que Dios quiere que tú vayas? Entonces, esto nos va a dar mucho paño que cortar el día de hoy. El sentir es algo que siempre usamos para definir cómo hacemos algo o cómo nos hacen algo. Ya lo dije recién. O también, ¿por qué no hacemos algo y por qué lo hacemos? ¿Se ha dado cuenta esa gente que dice, siento que debo hacer esto? ¿Y de dónde viene ese sentir? Por eso, amado, todo lo que usted sienta, fíltrelo por el sentir de Cristo. Si usted de pronto hace a alguien, si usted le provoca algo a alguien, pero eso le va a provocar incertidumbre, analice lo que usted está haciendo. Amén. Entonces, usamos esta palabra para determinar nuestro ánimo con respecto a nuestro funcionamiento o el funcionamiento de otras personas hacia nosotros. De pronto cuando alguien a usted lo quiere, y esto se ve mucho en el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, durante esta semana cuando nosotros estuvimos trabajando, el sentir de muchos no estuvo muy animoso. Y es entendible, no voy a preguntar por qué. Lo que sí le puedo decir, que el sentir suyo tiene que estar filtrado y tiene que estar supervisado, tiene que estar inmerso en el sentir de Cristo. Alguien tiene que hacer las cosas en un cuerpo. Por ejemplo, si un día usted quiere rascarse la espalda y de pronto la mano, usted quiere y usted va a usar la mano y la mano le dice, no, sabes que hoy día no tengo ganas de rascarle la espalda a nadie. Las manos, todo miembro de un cuerpo obedece instrucciones, no filtra instrucciones. Ese es el problema de la iglesia. El sentir tuyo tiene que ver con obedecer aquello para lo cual fuiste creado. Cuando Dios a ti te da una instrucción, no te está pidiendo una opinión, te está diciendo, tú eres parte de esto, y si no haces esto, no eres parte del cuerpo. Porque el cuerpo opera de esa manera. ¿Tú crees que los ojos no te alertarían de un daño que venga hacia ti? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando un derrumbe sucede, qué es lo primero que se tapa a uno? La cabeza. ¿Y por qué se tapa la cabeza a uno? ¿Por qué las manos van directamente a tapar la cabeza? Porque la cabeza es la que le da las órdenes a todo el cuerpo. Si la cabeza se daña, todo lo demás queda a expensa al desorden y a la improvisación de cada miembro. Eso nos entrega una gran lección a nosotros.
Entonces, el sentir no es algo inocente. El sentir tiene una intención. Cada vez que usted siente algo, eso tiene una intencionalidad. Entonces, el sentir del que Pablo habla acerca de cómo debemos hacer las cosas, apela a que debemos conformarnos a un parámetro de comportamiento que nos debe llevar a estar unánimes en todo lo que hagamos. Donde un sentir está independiente del cuerpo de Cristo, esa persona está en peligro. El cuerpo puede tener problemas, pero el que está más complicado es esa persona. El cuerpo es un todo, pero cuando un miembro de ese cuerpo se quiere independizar, ese miembro está complicado. Entonces, donde hay un protagonismo e individualismo, el mismo sentir puede ser una conducta, ¿no? Escuche bien esto. Donde hay protagonismo e individualismo, el mismo sentir puede ser una conducta escasa e innecesaria para algunos. O sea, hay algunas personas que son muy protagonistas y no les interesa que todos tengan un mismo sentir. Porque a ellos no les interesa el sentir unánime, les interesa lo que ellos piensan. Nosotros, el cuerpo de Cristo, nos interesa lo que Cristo quiere que nosotros pensemos acerca de nosotros. Amén. Repito eso. Lo que a Cristo le interesa es que usted tenga un pensar y un sentir unánime con su hermano. Eso es lo que le interesa a él, porque eso nos va a traer armonía. Entonces, de pronto a ti no te puede gustar algo de lo que Cristo dice con respecto a tu hermano, pero todo lo que el Señor Jesús te demande siempre tendrá el beneficio de tu prójimo, de tu hermano. Por eso el sentir de Cristo estuvo con la creación de su Padre. Por eso cuando el apóstol dice, haya este sentir en vosotros, que hubo también en Cristo Jesús, que renunciando a ser Dios y no estimando ser Dios, se humilló para venir a rescatarte a ti. O sea, si la medida que Cristo nos deja es que nada de lo que tú poseas es importante, si tu hermano está en necesidad, tienes que hacer lo mismo que él hizo. Por eso plenitud implica que tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer por tu hermano, aunque esto sea en desmedro de tu posición, de tus privilegios y de todo lo que a ti te haga brillar. Lo tienes que dejar por causa de tu hermano. Esta es una demanda atroz, hermano. O sea, tener el mismo sentir de Cristo no tiene que ver con qué es lo que te gusta a ti, sino qué me gusta a mí que hace que mi hermano quede en necesidad por causa de lo que a mí me gusta. ¿Tú crees que divinamente, amado, qué fue lo que provocó? Porque este análisis es imposible no hacerlo. ¿Qué fue lo que provocó que Cristo nos amara tanto? Tanto nos amara. Amado, Cristo dejó, si tú haces el análisis de Cristo, Cristo dejó su gloria, la gloria con el Padre. Él tuvo que venir a un lugar que estaba totalmente impregnado de maldad. Y Él habitaba en un lugar que estaba impregnado de pureza y de santidad. Amado, ¿quién deja un lugar? O sea, nadie en su sano juicio tendría que haber un amor desmedido, desbordado, para poder tomar una decisión así. No hay otra forma. Entonces, claro, el sentir de Cristo tiene que ver con estos ingredientes. Tiene que ver con los ingredientes de renunciación que deben haber en ti. Ahora, recuerde usted que el Evangelio es para todo. Recuerde usted que usted no hace evaluaciones externas, usted hace evaluaciones internas. La pobreza más dañina en un ser humano es la que carga en su ser interior, en su fuero interno. Esa es la pobreza más desastrosa. ¿Por qué? Porque el pobre, por así decirlo, el pobre, tú lo ves y sabes que es miserable y a lo mejor interiormente también lo es, porque es un reflejo lo externo de lo interno. Pero aquel que tiene riquezas y oculta su miseria con lo terrenal, tarde o temprano la pobreza y la miseria interna lo va a desbordar, aunque se vista, como dice el refrán, ¿no? La mona
aunque se vista de seda, mona queda, dice. Entonces nosotros, aunque nos vistamos como nos vistamos, el fuero interno, lo que privilegiamos, lo que a nosotros nos está consumiendo, tarde o temprano eso se va a desbordar. Por más que tú lo quieras adornar, no se puede ocultar. Entonces, el Evangelio de Dios, cuando te ordena ser todos de un mismo sentir, tú tienes que tener un sentir, el que tuvo Cristo, ¿no? Cristo tuvo un sentir tanto para el pobre como para el rico. Él vino a salvarlos a todos, no vino solamente a los pobres, vino a todos. Grandes, pequeños, protagonistas, no protagonistas, viejos, niños, todos. O sea, todos calzaban en el plan de salvación. Entonces, dijimos que donde hay protagonismo e individualismo, ¿cierto? El mismo sentir puede ser una conducta escasa e innecesaria para alguien. Entonces, cuando para conservar la unanimidad que habla de sentir, se dan ideas divorciadas de la palabra de Dios, está amenazado el sentir que hubo en Cristo Jesús hacia nosotros. Entonces, el sentir de cuerpo para nosotros debe ser vital, ya que toda victoria debe preceder al trabajo de buscar y perseguir un mismo objetivo según Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, en 2 Corintios capítulo 13-11. Él dice, por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionados, consolados. Y mire que todo esto tiene que ver no con uno, sino que con todos, ¿no? Esto es un trabajo de cuerpo. Tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces todo esto tiene que ver con un tema de cuerpo. Como yo vivo en gozo con mi hermano. ¿Se acuerdan cuando hace unos días atrás yo le decía a usted que de pronto hay algunos que de pronto pueden saludar así, ¡ay! Y de pronto al otro, hola. O sea, sé todo de un mismo sentido. Tú tienes que saber dosificar sin medida, de la misma forma que Dios para amarte a ti, lo hace sin medida. Todo nos ama transversalmente igual. A Dios le costó un Cristo tu vida. El mismo Cristo que murió por ti, el que murió por mí. No es que Dios haya enviado a un Cristo diferente. El mismo Cristo fue enviado para ti y para mí. Por lo tanto, no hay diferencia entre tú y yo. Entonces, el apóstol nos enseña entonces esto. Tened gozo, perfecciónense, consuélense, sean todos de un mismo sentir, vivan en paz. Entonces, la iglesia por muchos años esgrimió algo que dijo Eliseo la semana pasada, ¿no? El emblema de que aunque tengamos diferentes doctrinas, esto a nivel de iglesia, aunque tengamos diferentes doctrinas, esto no puede impedir que estemos juntos. Tú no puedes estar junto con una persona si no tienes los mismos ideales, si no persigues los mismos objetivos. No puedes. Tú no puedes comulgar con una persona que no siga las mismas demandas, que no tenga los mismos intereses. Al final de cuentas tú después vas a sacar cuentas y vas a decir, oye, ¿de qué me valió estar con esta persona tantos años? Y al final nuestros caminos iban paralelos, nunca iban unidos. Al final no sacas nada. Entonces la iglesia por muchos años esgrimió ese pensamiento. Entonces no hay mentira más grande que esta, ¿no? La cual Satanás, el enemigo, reveló a alguien y la puso como una verdad de las congregaciones independientes y que afirmó que no es necesario sentir lo mismo para estar unidos y unánimes. Oye, no importa que no pensemos lo mismo, pero juntémonos. ¿Y de qué sirve juntarte con alguien que no tenga tu mismo sentir? Amén. Entonces, el sentir de Cristo, ¿cuál era? El sentir de Cristo era que Él tenía una vocación y Él tenía un llamamiento y Él tenía un propósito. Cuando tú eres fiel a eso, tú puedes estar en cualquier lugar. Si lo estás desarrollando, puedes ir a cualquier lugar. El tema es cuando esto no se está desarrollando. El tema es cuando tú no te estás desarrollando en el llamado de Dios. Entonces, eso obviamente que deja en evidencia
que hay algo que no está bien en ti. Hay una necesidad de entender tu identidad. Y cuando una persona no entiende su identidad, no la conoce, cualquier lugar es bueno. Cuando una persona no sabe para qué está en este mundo, cualquier juguete le sirve. ¿Por qué? Porque esa persona necesita ser entretenida. Pero el que tiene identidad y propósito en la vida necesita trabajar lo que ya sabe que posee. Y a eso se le llama tener el sentir de Cristo. ¿Tú crees que Cristo... Yo tenía un abuelito que a mí me decía, cuando de pronto hacíamos nosotros los jóvenes algunas bromas, él a veces nos exhortaba y nos decía, ¿tú crees que Cristo andaba contando chistes? Y de pronto nosotros nos sentíamos ahí, no. Porque claro, uno joven y todo, de pronto era juguetón y todo eso. Entonces, ¿tú te imaginas a Cristo haciendo chistes, no sé, haciendo chinitas de pronto ahí en la playa y todo eso? Aunque yo creo que Cristo tenía buen sentido del humor. Yo creo, no me cae la menor duda. Que Cristo tenía buen sentido del humor, sí. Porque ¿quién le dice a un ciego, ¿qué quieres que haga contigo? Y el ciego lo mira y dice, ¿no? O sea, yo creo que Cristo tenía buen sentido del humor, sí. Pero tenía un humor que no te hacía perder el tiempo, sino que todo lo que él hacía encauzaba el propósito para el cual él tenía un sentir hacia la humanidad. Entonces, si no tomamos en un mismo sentir, si no estamos en un mismo sentir, lo que da como resultado no es la unicidad y la unanimidad. El que se ignore este mandamiento no puede dar como resultado la comunión. La comunión no es estar todos agrupados. La comunión es estar todos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Entonces, ¿a quién le inquieta esto? Aquel que es independentista, aquel que es separatista, ¿no? Aquel que le gusta dar opiniones y lo podríamos hacer así, podríamos hacer esto acá. Voy a poner un ejemplo futbolero para los que juegan fútbol. Una de las cosas que yo le critico al entrenador de la selección, al Borgi, que cada vez que puso a Vidal en un lugar donde él quería, nunca funcionó. Pero el día que lo pusieron donde él jugaba, ahí brilló. Hay cosas que están dadas para ti. Tú no tienes que improvisar. Hay cosas que están dadas por nacimiento, por habilidad propia, por aquello que ha sido concentrado en ti como el agente de la expresión de tu identidad. Pero cuando alguien te saca de ahí, puede tener muy buenas intenciones, pero te sacó del lugar donde tú eres una máxima expresión de la habilidad de Dios manifestada en tu vida. Así que, amado, nunca hagas algo para lo que no fuiste llamado. Nunca intentes. Afírmate del que tiene ese llamado. No intentes hacer otras cosas. Ten el sentir de Cristo. ¿El sentir de Cristo cuál fue? Hacer lo que Él venía a hacer. Él no mandó a nadie a la cruz. La cruz es mi destino. La semana pasada, parece que hablábamos, la semana pasada hablábamos acerca de que cuando a Cristo lo criticaban, cuando la barca se estaba armando, estaba a punto de hundirse, y todos los discípulos desesperados. Si hay algo que Cristo sabía, que no iba a morir en una barca. Lo importante es que tú sepas que por más que tú tengas una problemática, cuando tú tienes tu identidad clara, tú sabes que eso no te va a llevar a la muerte. Porque tú sabes que ese no es el lugar de tu muerte. Ese no es el paradero tuyo. Ese es un tránsito en tu vida. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en esto, cuando nosotros tenemos el sentir de Cristo en esto, entonces todo lo que suceda para nosotros no es un estado alterado de desesperación. Es una prueba que está probando el temple de la identidad y del llamamiento que nosotros tenemos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, 13, entonces, leyendo nuevamente la frase, si no estamos en un mismo sentir, lo que da como resultado no es la unicidad, la unanimidad. El que se ignore este mandamiento no puede dar como resultado la comunión. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Aquí había una desunión, no había un mismo sentir. Cada cual tenía sus preferencias. Unos preferían a Pablo, otros preferían a Pedro, otros preferían al tal y al cual. Esto no se trata de preferencia, hermano.
Marcos capítulo 3, 25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, si nosotros como iglesia no estamos en un mismo sentir, así como edificamos esto, se van a ir todos. El que no tenga claro esto, el que no tenga claro para qué está en un cuerpo, puede transformarse en un visitante, en un turista dentro de la iglesia y tarde o temprano va a andar vagando por ahí. ¿Por qué? Porque no tiene claridad, no tiene el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo es que nosotros seamos cuerpo. Que lo que le duele a tu hermano, que es parte de tu cuerpo, te duele a ti también. Que te duela. Te tiene que doler. Es una aflicción. Tiene que haber aflicción en tu espíritu cuando alguien la está pasando mal. Porque hay formas de pasarla mal, ¿no? Hay personas que la pasan mal no porque no tengan los recursos, sino que porque son indisciplinados. Y tú lo único que puedes hacer es orar para que Dios a ellos les revele que están sufriendo de más. Están sufriendo sin tener la necesidad de sufrir. Solamente porque son obstinados. No porque no esté el recurso. No porque no esté el alimento. No porque no esté la provisión. Entonces, tal como el apóstol Pablo exhorta a los hermanos aquí, el argumento que tengamos, si Cristo no es el centro, no estamos en el mismo sentir. No importa qué criterios tengamos con respecto al sentir. No, yo siento aquí, yo siento allá, yo siento que esto no se trata de lo que tú sientes. Esto no se trata ni siquiera de lo que yo siento. Esto se trata de cómo yo tengo revelación del sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Mire, durante tantos años la iglesia se invirtió en personas, se invirtió en la condición de las personas, no en lo que generaba esa condición en las personas. Y pasaron 10, 20, 30, 40 y 50 años y a esas personas se les seguía ayudando en lo mismo. ¿Por qué se les seguía ayudando en lo mismo? Porque se atacó el síntoma, pero no se atacó la enfermedad que generaba aquello. ¿Tú sabes cuántos años la iglesia perdió tiempo dándole de comer a alguien que definitivamente nunca alimentó su hombre interior? Pero esto no fue un problema solo de la iglesia. Esto fue un problema global, a nivel Dios mirando desde el cielo, dándonos toda la provisión, pero no habían personas que pudieran ilustrar con su vida que era posible salir de todo aquello tan solamente haciendo lo que Dios demandaba que hicieran. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí y resalta aquello. No importa qué criterios tengamos con respecto al sentir, si no está manifiesto el sentir de Cristo, nuestra unanimidad corre peligro. El mismo sentir que debemos tener está amenazado. Y como parte del cuerpo de Cristo debemos estar en armonía en todo lo que hacemos. Si no hay armonía, la armonía la provocas tú con el mismo sentir que tiene que haber en Cristo. Una persona puede provocar el desalineamiento de toda una congregación. Así como en una familia uno solo le puede echar a perder el día a todos, así también en una congregación uno puede echar a perder la armonía. Por eso tenemos que tener un mismo sentir. Por eso tener un mismo sentir involucra renunciar a lo que es una perspectiva legítima para ti cuando tú no la has medido con lo que Dios está pidiendo de ti. Cuando tú compares lo que tú quieres a lo que Dios exige, ahí va a haber un abismo de diferencia. Entonces, sentir, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra sentir aquí es la palabra froneo, tal como suena. La palabra froneo. Y significa pensar, poner la mente sobre, implicando un interés. Y se traduce en último análisis, hacer caso. Entonces, si froneo significa pensar, poner la mente sobre, implicando un interés, y como último análisis significa hacer caso, ¿cierto? Y entre paréntesis también significa pensar
sentir en un cierto sentido, orientado. Cuando la Biblia te dice tener el sentir, eso es una orientación. Tener pues el mismo sentir que hubo eso es intencional. Está identificando el individuo que tiene que transformarse en la inspiración de tu sentir. No es un sentir vago, o sea, no te deja en el aire. Te identifica quién es el portador de ese modelo, de ese diseño. ¿Cuál es el sentir que tú debes tener? Entonces, mira lo que dice Mateo, capítulo 16, verso 22, 23, para que tú vayas viendo qué significa tener el sentir de Cristo. Entonces, Mateo 16, 22, 23. 22, 23. Dice entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro está aquí, Jesucristo quiere ir a Jerusalén, ¿cierto? Y Pedro, siempre Pedrito con sus intervenciones tan desacertadas y desalineadas, Pedro tomándolo aparte, como haciendo un alarde de un consejo extraordinario, le dice, comenzó a reconvenirle, diciéndole al Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira. Y poner la mira aquí es poner el sentir, es la misma palabra, froneo. Porque no pones la mira, no tienes el sentir en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le está diciendo aquí? Tú estás más guiado por protocolos y por opiniones terrenales que por obedecer la voz de Dios. Pobre Pedrito, ¿eh? Pedrito, ¿eh? Ese Pedro tiene que haber andado, Dios mío, de nuevo me llegó. Siempre que quiero tener protagonismo salgo para atrás. Claro, porque esas intervenciones están así como diciéndose, estoy yo, Pedro, tengo la solución. Pedro jamás imaginó que le iba a responder de esta manera, ¿eh? ¿Se imagina un día usted me da un consejo a mí y yo le digo, apártate de mí, Satanás? Pastor, ¿usted se imagina? Claro, porque de pronto un buen consejo, yo entiendo que muchas veces hay buenas intenciones, pero Cristo aquí está siendo con Pedro radical, porque yo entiendo la firmeza de Cristo exhortando a Pedro, porque Cristo iba a estar 3 años y medio con él. Y Cristo al partir tenía que dejarlo formado. El Señor no podía dejar en el aire este tremendo trabajo que se le encomendaba a Pedro. Pedro tenía que en 3 años y medio estar habilitado para la obra. No había otra posibilidad. Cristo no podía estar 3 años y más años. No podía estar más años por causa de la pereza de algunos que no querían aprender. Entonces Pedro tenía que recibir firmemente la enseñanza. Yo creo que eso Pedro lo fue poco a poco machacando, ¿no? Yo creo que Pedro fue como un membrillo. Después que ya estuvo... Usted sabe que un membrillo, mientras más lo golpea usted, después usted se lo come, ¡qué rico! Porque está bien machucado. Está bien golpeado. Esto lo dice Mateo y Pablo lo dice en Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 3, verso 2. Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Poned el sentir en las cosas de arriba. ¿Qué te está diciendo esto? Todo sentir tiene que tener el protocolo del cielo. Las directrices, el diseño. Todo tiene que estar orientado desde allá. Porque si hay algo en lo cual tú necesitas seguridad, amado, es no perder tu tiempo. Cuando tú pones la mira en las cosas de arriba, ¿cierto? Aquí dice, poned la mira, poned el sentir. Que todo lo que tú quieras hacer, ese sentir, pásalo por el cielo para que desde el cielo se devuelva hacia la tierra. Porque si el cielo lo autoriza, en la tierra va a tener buen fruto eso. Pásalo por el cielo. Todo sentir que tengas, pásalo por allá. Lánzalo hacia arriba para que Dios lo proyecte hacia la tierra. Porque si Él lo proyecta, eso va a tener bendición. Y tú vas a ser favorecido. Entonces, todo esto tiene que ver con aquello que nos mueve. Entonces, el sentir
el sentir, el poner la mira en cosas, todo esto tiene que ver con aquello que nos mueve. ¿Cuáles son los móviles de nuestras acciones? ¿A quién representa lo que queremos? ¿A quién destacan nuestras intervenciones? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Quién es la fuente y la inspiración de nuestro sentir? ¿A quién obedece lo que buscamos? ¿Al sentir de Cristo o a lo que yo quiero hacer? Amado, el Señor está interesado en transmitirte su sentir. Él quiere que tú lo tengas. Te estoy exhortando para que tú te vayas alineando a esto. No pierdas el tiempo. ¿Para qué darse una vuelta tan larga? ¿Para qué caminar tanto? Cuando de pronto el tomar estos consejos es tan saludable para ti. Mire, ¿se acuerdan cuando yo le comenté, cuando yo le pedí consejo cuando llegué el primer día que llegué a Suiza y le pedí consejo a un inspector de trenes? Necesitaba llegar a una ciudad y le pregunté cuál es el tren que debo tomar y él me dijo ese y yo tomé este. Y por haber desestimado ese consejo, anduve todo el día en tren. Cuando el viaje eran 3 horas, anduve 12 horas arriba de un tren. Nunca había aborrecido tanto un tren como en esa oportunidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros leemos lo que queremos leer. Todavía me acuerdo, ¿no? Nosotros íbamos a Lausanne y la otra palabra era locarlo. Lausanne, locarlo. Lausanne, locar, no locarlo. Tomé el otro tren. Conocí toda Suiza. Me gasté todo el recurso que tenía. Porque muchas personas, por no obedecer la enseñanza correcta, se gastan todo lo que tienen. Tome ese ejemplo, amado. Tómelo. ¿Usted cree que es fácil para mí contar estas cosas? Porque son desaciertos, hermanos, son desaciertos. Yo podría apelar y decir, bueno, mi juventud me pasó. Sí, a lo mejor la juventud, pero cuando el consejo está, no es la juventud, es la torpeza, es la tontera, es la obstinación de hacer las cosas como uno cree. Ese es el problema. Pablo está manifestando entonces un curso de comportamiento, froneo. Acuérdense de esa palabra, sentir, froneo es la palabra. Pablo está manifestando un curso de comportamiento que no debe ser estorbado por ningún ánimo personalista. El sentir de Cristo debe estar manifestado en todo lo que hagamos, a quien sea y por quien sea. Porque usted expele a Dios. Usted tiene el aroma de Dios. Y si usted tiene el aroma de Dios, todos se beneficiarán de ese aroma. Ese aroma no va a discriminar. ¿Se acuerda cuando hablábamos en la semana de qué hablamos el miércoles? Acerca de la benignidad. ¿La benignidad hacía diferencias? Entonces, sentir es la palabra froneo, dijimos, ¿sí? De un derivado de fren. Es una palabra compuesta, de fren. Froneo, de la palabra de fren, y significa mente. Da a entender primero, pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera. En este caso, ¿cierto? Como exige el apóstol Pablo. ¿Cuál tiene que ser nuestro sentir? Cristo. Ni un otro. Ni el de Pedro, ni el de Pablo, ni el de Cefa, no. Ellos aplicaron el diseño. Nos exhortaron del diseño, nos enseñaron del diseño. Y llegó el momento en que nos dijeron de la misma forma que lo hacemos nosotros, háganlo ustedes. Pero lo que ellos hacían no tenía que ver con una improvisación, tenía que ver con la ejemplarización de Cristo en ellos. Por eso Pablo dijo eso, aprended de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el sentir de Cristo. Por eso él tuvo esa propiedad. Entonces,
significa entonces pensar y considerar, estar mentalizado de una cierta manera. ¿Y cuál es la manera de estar mentalizado? Cristo. Esa tiene que ser tu mente. Y segundo, significa pensar de, estar atento a. Y esto implica interés o reflexión, no una mera opinión irrazonada. O sea, que no tiene razón, que no tiene sentido, no. Cuando Pablo te dice, tened el mismo sentir, identifica a la persona. Entonces, froneo te dice que tienes que tener un pensar y estar atento a un ejemplo, un modelo, y ese se llama Cristo. No hay otro. Por eso la palabra froneo es clave. Por eso he querido ser muy didáctico en esta mañana, para que usted entienda cuál debe ser su comportamiento y mi comportamiento. Pensar de, segundo es pensar de y estar atento a. Mira a Cristo, obsérvalo a Él, y eso es lo que tú tienes que hacer. Nada más que eso. Entonces esto implicaba interés y reflexión. No tenía que ver con nuestras opiniones o con nuestras razones, sino con lo enseñado, con lo exigido por la palabra de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene ya un modelo, un diseño expresado en Cristo. Esto no nos deja un accionar a la improvisación. Si así lo hiciéramos, estamos desestimando el consejo apostólico de que Cristo tiene que ser el todo en nosotros. Si hay una forma de pensar, piensa como Cristo. Pásalo por ahí. Poned la mira, cuando dice Colosenses capítulo 3, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, está diciendo, poned el sentir en las cosas de arriba. Que todo lo que tú sientas acá, lo pongas allá, para que allí lo filtren, para que allí lo autoricen. Y todo lo que quede desautorizado en el cielo, olvídate. No lo hagas. O sea, todo lo que no tenga la venia del cielo, olvídalo. No va a haber fruto en eso. ¿Tú crees que Dios no me puso ese inspector en mi camino ahí para que yo no me diera toda esa vuelta? Pero yo no vi a Dios en el consejo de esa persona. Y gasté la mayor parte de mis recursos andando en tren. Entonces el apóstol es enfático en exhortar acerca de esto, ya que el no estar asociados en un mismo sentir o unanimidad da una imagen distorsionada de los hijos de Dios. Cuando mezclamos instrucciones o parámetros divinos con acciones bajo el diseño y paradigma terrenal, damos a luz un hombre de comportamiento híbrido, impulsado por dos fuentes de expresión. ¿Y tú sabes lo que significa que el cristiano tenga dos fuentes de expresión? El mundo va a encontrar que tu expresión es legítima y su comportamiento va a tener la inspiración de tu comportamiento. Por eso tú tienes que definir quién es el que va a gobernar tu sentir. Porque si tú te dejas gobernar por el sentir de Cristo por preferencia, porque de pronto a ti te conviene algo, pero no porque te transforma, estás en un problema. Estamos en un problema. Voy a volver a leer esto. El apóstol es enfático en decir acerca de esto, ya que el no estar asociados en un mismo sentir o unanimidad da una imagen distorsionada de los hijos de Dios. Cuando mezclamos instrucciones o parámetros divinos con acciones bajo el diseño y el estándar o paradigma terrenal, damos a luz un hombre de comportamientos híbridos, impulsado por dos fuentes de expresión. Y la Biblia dice que una llave no puede dar dos aguas. O tú das agua dulce o agua salada. Tú no puedes ser una fuente dualizada, tú tienes que tener una sola fuente de expresión. Romanos capítulo 12, verso 16, el apóstol le exhorta a la iglesia y le dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Por eso yo ocupé la palabra asociación. Asociándoos con los humildes. No seáis sabios
en vuestra propia opinión. No te dejes guiar por tu sentir. Esto es clave. Pablo está marcando y señalando un camino que es claro y ya recorrido por nuestro Señor. Las virtudes sobre lo cual debemos operar está ejemplarizado por su vida en la tierra. Tenemos todo el bagaje de Cristo para poder caminar en lo que Él caminó. Yo no necesito inventar nada. Yo solamente necesito poner mi pie donde lo puso Cristo. Necesito dar mis pasos como los dio Cristo. Yo no necesito hacer nada más. ¿Y por qué no necesito hacer nada más? Porque yo lo único que quiero es que Él sea visto, que cuando yo camine en la tierra, que cuando tú camines en la tierra, la gente diga, en verdad este caminar tuyo se parece al de Cristo. Por eso tiene que haber este mismo sentir. Pablo sabe que hay algunos que no colaboran en esta instrucción y les exhorta la responsabilidad que ponen sobre sus hombros al inquietar a otros a abandonar su estado de comunión en su pensar. Y el apóstol lo dice así en Gálatas capítulo 5, verso 10, él dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Mire lo que dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, o sea, el que quiera sacarte de esa forma de pensar, llevará la sentencia quien quiera que éste sea. Amado, ¿tú crees que el cielo no está consciente de quién está siendo la piedra de tropiezo en el pensar unánime de la iglesia? Él lo sabe. Por eso el apóstol está exhortando aquí. Entonces tú y yo necesitamos unanimidad. ¿Por qué? Porque si tenemos unanimidad, todos somos beneficiados. Todos estamos protegidos. Todos estamos cubiertos. Todos estamos saludables. Todos estamos saludables. ¿Por qué? Porque si un miembro está saludable, todos lo estamos. ¿Acaso cuando a ti te duele un dedo, cuando tú te pinchas un dedo, el dedo grita o grita tu boca? Ay. ¿Grita por qué? Porque tú estás unánime con el dedo. O sea, una persona que es dañada en cualquier parte de su cuerpo, todo el cuerpo está en armonía con ese dolor. Por eso cuando todos estamos en armonía con el mismo sentir de Cristo, todos somos beneficiados con esa calma y esa paz, esa bonanza. Pero aquello es algo que trabajamos, no es algo que viene sin trabajo. No, esto requiere trabajo. Claro que sí. ¿No te has dado cuenta que de pronto ya los que hemos entrado en años, de pronto queremos hacer cosas que ya nuestro cuerpo no nos responde? O sea, la mente le da la dirección, pero el cuerpo no funciona. ¿Por qué? Por falta de ejercicio. Y en el fútbol usted puede verlo muy bien esto. De pronto yo quiero hacer jugadas que hacía cuando tenía 20 años. Me salen, pero más lento. Porque ya los años han dejado su marca, han dejado su huella, la falta de ejercicio, de ejercitarnos en aquello. Pablo es consciente de la lucha por imponer criterios personales. Usted sabe, amado, la lucha que ha tenido la iglesia por imponer criterios personales. Las iglesias se han destruido por querer poner criterios personales. Las iglesias han sido destruidas por poner opiniones y criterios personales. Pablo es consciente de la lucha que hay. Él sabe el peligro que se hay en dar a entender un evangelio donde Cristo no sea el centro de la vida del individuo. Aún Cristo no da a conocer un pensamiento personal ni da un paso que no esté dirigido por el protocolo y la agenda de su Padre. ¿Por qué yo debería tener la mía? Si Cristo no la tuvo, ¿por qué yo debería tener la mía? Porque yo debería tener planes disasociados de la voluntad de Dios. No, pero eso no me lo permito yo, porque esto es voluntario. Tú tienes que entregar tu corazón voluntariamente. Esto no tiene que ver que Dios te va a poner la pistola en el pecho. No, esto es una acción de renunciación deliberada, personal nuestra. Por eso la desobediencia es algo deliberado, no estamos de acuerdo con Dios. Amado, la desobediencia no es un acto inocente. El no estar de acuerdo en algo no es un acto inocente, es que tú no quieres rendir nomás. No es nada más que eso.
Es que no estás de acuerdo con Dios. Y el que no está de acuerdo con Dios, hermano, hay una gran problemática. Tenemos un gran problema cuando no estamos de acuerdo con Dios. Porque no es que tú no estés de acuerdo conmigo como pastor. No estás de acuerdo con el creador del universo, sobre el cual se sustentan todas las cosas. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo y yo no te puedo mandar al infierno, ni tampoco puedo hacer de que no seas próspero. Porque las leyes no dependen de mí, las leyes dependen de Dios. Entonces en todo esto, tú tienes que hacer estos análisis. Hechos capítulo 17, 28 dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, si yo soy linaje de Dios, ¿cuál es la expresión que hay en mí? La de Dios. En Él vivimos y nos movemos. Si yo en Él vivo y en Él me muevo, yo ya no tengo un sentir que apela a mis intereses. El sentir que hay en mí apela a sus intereses y a su gloria. Amén. Estamos aquí en esta mañana. Está siendo bendecido esta mañana. Está siendo confrontado. Amado, dígame amén, porque yo también lo fui, ¿no? Y hasta largas horas de la noche fui confrontado con esto. Entonces, como Dios me confronta a mí primero, ahora yo se lo exhorto a usted. Quizás no con la vehemencia que Él me lo exhortó, porque Él me lo exhorta con vehemencia. A medida que voy estudiando todo esto, yo comienzo a hacer mis reflexiones en todo esto. Me doy mis vueltas por aquí, me voy a tomar un vaso de agua, a respirar un poco. Le digo, Señor, déjame respirar, por favor, déjame decirme cosas. Si ya esto ya me cuesta, imagínate tú me sigues dictando cosas para seguir diciéndole a la iglesia. Hacer las cosas entonces en un mismo sentir es tener plenitud, porque el que está completo, el que está en completa armonía con el sentir del Padre, sabe que debe hacer aquello que le fue encomendado. Allí se siente pleno. No se siente pleno haciendo otras cosas más lo que a su Padre le agrada. Entonces, una buena pregunta sería, ¿podrá estar en nosotros el sentir de Cristo, que no buscó otra cosa que dar a conocer la voluntad del Padre? Estoy terminando, amado. ¿Estará en nosotros el sentir del Padre en querer dar a conocer la imagen de su Hijo? Vuelvo entonces a decir, y declaro el texto con el cual comenzamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La pregunta es, ¿a qué nos estamos aferrando? Amado, renuncia y despojo preceden a la honra. Humillación y abandono a la exaltación. Hazte obediente hasta que muera todo lo que te represente a ti, para que llegue a vivir en ti todo lo que le representa a Él. Voy a volver a decir esto. Hazte obediente hasta que muera todo lo que te represente a ti, para que llegue a vivir en ti todo lo que le representa a Él. El apóstol Pablo nos está diciendo, renuncia a todo sentir que no sea ni caracterice el sentir de Cristo. Haz todo lo que trae gloria a su nombre y renuncia a darle gloria y protagonismo al tuyo. Despójate de todo derecho y privilegio terrenal para representar lo celestial. Para eso hemos sido escogidos. Para esto hemos sido llamados. Así que, Filipenses 3, capítulo 15, verso 18. Filipenses 3, 15, 18. Escuche bien estas últimas palabras. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Está hablando de un mismo sentir. Sintamos una misma cosa. Entonces, hermanos,
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esta es la frase que quiero que aborden y guarden muy bien en su corazón. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Y qué significa ser un enemigo de la cruz? Significa ser una persona que no quiere morir a nada de lo personal. Nada de lo que él quiere o de lo que ella quiere, muere. Prefiere morir a todo menos a lo que él o lo que ella quiere. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Los que no quieren morir por causa de lo que Dios te está llamando a hacer. Esos son los enemigos de la cruz. Los que sabiendo hacer lo que deben, no lo hacen porque no quieren morir a sus apetitos, a sus planes, a sus privilegios, a sus demandas, a sus intereses. No quieren, son enemigos de la cruz. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz? ¿Y qué significa tomar la cruz? Muere a todo lo que le dé protagonismo a tu vida. Entonces en esta mañana les exhorto a que en sus corazones esté el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, te vino a rescatar a ti y me vino a rescatar a mí. Esa es la máxima enseñanza que tenemos de cómo se debe morir a los intereses personales por alguien que necesita beneficiarse de los tuyos. Amén. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga en esta mañana.